Eh, Muy bien, esto es Ficciones Bucevistas, la narrativa del campus en el Tricentenario. Como se sabe, pues un evento para celebrar el Tricentenario de la Universidad Central de Venezuela, para celebrarlo pues por el Instituto de Investigaciones Literarias. Quiero agradecerle al azar y al destino realmente por escoger nuestros nombres para celebrar los 300 años de nuestra alma mater. Nuestros nombres resumidos en uno solo: el Instituto de Investigaciones Literarias de la Facultad de Humanidades y Educación, que responde al honor en esta hora aciaga del país, con esta presentación que intentará, desde la ficción literaria, dibujar el suelo y trazar las líneas del cielo de nuestro grande y particular jardín de Academo, para de algún modo definir el significado de su espacio. Bien, desde su fundación en el siglo XVIII, como se sabe, la Real y Pontificia Universidad de Santiago de León de Caracas, hasta convertirse en la Universidad Central de Venezuela que hoy tenemos, pues han pasado por su espacio muchos hombres de letras, los graves hombres de letras del siglo XVIII, que tenían una formación muy distinta a la actual, por supuesto. Eran los letrados los que estaban muy cercanos a la letra oficial, más que a la literatura. La literatura tenía otra función también. Es la época de transición en el siglo XIX entre los letrados y los literatos, ya en la época secular. Ya en el siglo XX pues, se verá la participación de escritores, intelectuales, no se ve, porque precisamente son estos los que van a hacer las ficciones del campus. Aunque, por supuesto que para escribir sobre la universidad no necesariamente tiene que ser pues, un escritor formado en la universidad o miembro de la comunidad universitaria, pero generalmente lo es. Eso es lo que define un tipo de novela, que es la novela académica, también llamada novela del campus, aunque hay leves diferencias. Una cosa que entre nosotros realmente, bueno, ya me dirán Mario y Carlos, si realmente existe en el país, porque en otros lugares, pues por supuesto que existe. Pero antes de entrar un poco en esas categorías, es necesario señalar que en el plano histórico pues, de la universidad, desde el primer humanismo, donde por supuesto está Andrés Bello encabezando, hasta los herejes del positivismo, en el siglo XIX, porque en el siglo XVIII todavía pues, no daba para imaginar, para establecer esa relación entre imaginación y realidad que, entre otras cosas, ofrece el romanticismo, el aporte del romanticismo en cuanto a la imaginación. Hago un acto acá porque debo admitir, estoy admitiendo, entonces es lo... A ver, bien, bienvenido, continuamos. Decía entonces que en ese proceso tan largo del siglo XIX, en el cual se está distinguiendo lo que es la referencia real y la incorporación de lo imaginario, es difícil determinarlo en el momento y determinar esa referencia, porque precisamente no es la época en la cual el escritor, el letrado entonces, el hombre de letras, pueda darse el lujo de crear ficciones propiamente. Eso ya es un proceso del siglo XIX, como bien lo aclararán nuestros investigadores. Bien, entonces estamos entre el primer humanismo a los herejes del positivismo, el pensamiento científico al final del siglo XIX, que son grupos exclusivamente bucevistas. En el caso de la segunda generación del positivismo, José Luis Fortul o Lisandro Alvarado, por ejemplo, el pensamiento es científico, pero se liga con la literatura. Bien interesante. Y es un grupo estrictamente bucevista. De allí seguimos hacia el humanismo moderno y democrático del medio siglo, que inaugura Mariano Picón Salas entre nosotros, que estuvo tan cerca del UCB, que fue el primer decano de la Facultad de Filosofía y Letras, como se sabe.
fundada en 1946. Bien, de todo este pensamiento y de toda esta relación que poco a poco se va a ir configurando entre la estética y la universidad, hay un pasaje de Luis Correa bellísimo, donde coloca a Bello paseando de Mariche hacia el centro, y como en una proyección quizá dice, expresa de Bellos a medida que avanza en el caballo, apenas se acercan con el corredor de la tienda de los Barras, empenechado de humo denso, y en la punta de Chaguaramos que agitan sus primeras como airones de solariega y de eso en la Hacienda Ibarra, donde en el futuro, en un futuro muy lejano, 150 años después, va a estar más de 200 años quizás, años 50, siglo XX, va a funcionar la Universidad Central de Venezuela, como sabemos, la Universidad Universitaria. Porque ya entre 1826 y 1856 va a la universidad a compartir espacio con el seminario tridentino, cosa que era incómoda en la época, porque sobre todo cuando se desarrolló el positivismo, el pensamiento científico, cuando, como diría Oscar Rodríguez Ortiz, impera el orden científico del positivismo y el orden metafórico del modernismo. Entonces allí las cosas van cambiando y las dos instituciones se separan. Sin embargo, pues la Universidad Central de Venezuela va a seguir entre Bolsa y San Francisco, los proyectos nacionales académicos, como se sabe. Bien, los escenarios de la universidad, y eso es aplicable a toda América Latina, por lo menos hasta mediados del siglo XX en América Latina, la universidad es el escenario de la civilización, y no tenemos que ir tan lejos, tan atrás. Era Bello paseando en el caballo y luego viajando a Chile para crear con Sarmiento aquella famosa polémica que da origen a la dicotomía civilización-barbarie, para entender que en el siglo XX todavía la universidad, por supuesto, es el lugar de la civilización, es el escenario de la civilización. Y es así en distintas referencias en América Latina, desde las fundaciones de las universidades más antiguas, la de República Dominicana o la Universidad de San Marcos, de Alfredo Branque Chenique, como se va a llamar el Pulmón de Perú, o la Universidad Real y Pontificia de México, todas del siglo XIV, del siglo XV y XVI, anteriores a la nuestra. Pero bien, hagamos un acto acá para admitir. No sé si falta más gente, déjenme ver. Si hay unos cuantos. Muy bien. ¿Falta alguien? Bienvenidos. Continuamos. Entonces, cada cierto tiempo paro y admito que quizá pues hay que reconocerlo, un defecto técnico de concepción de agua. Bien, continuando entonces, en la presentación de ficciones bucevistas, para darle pase a mi compañero Carlos Sandoval y Mario Morenza, decía que en las universidades y en las universidades latinoamericanas en general, el ámbito como se ve desde el principio y sobre todo en el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, diríamos que hasta mediados del XX, se concibe como el escenario de la civilización, definitivamente. Muy a despecho de Humboldt, quien señaló al principio que la universidad no debería involucrarse con asuntos de política ni sociales, porque su función y su deber era desarrollar la sabiduría y el conocimiento. No, en Latinoamérica sabemos que las cosas no son así desde el principio. Bien, y hay un producto
producto nacional más importante, el producto venezolano en la ficción más importante del siglo XIX, que es la novela nacional. Así como el gran producto nacional de Alfonso Rivas, que es la maicena americana, así viene siendo para el siglo XIX la novela nacional. Y esta novela nacional, por supuesto que tiene una formación criollista, una factura criollista, y desde entonces, en los 100 años, 200 años que pasan, viniéndonos en el tiempo hacia nuestra actualidad, luego de la dilatada posvanguardia, después de los años 40, que encabalga con la posmodernidad, la universidad viaja en sus personajes, gracias a la emergencia del profesional en la sociedad. Un profesional, por supuesto, formado en las aulas universitarias, que alterna con el personaje empírico, como se observa en el caso del ejercicio del periodismo, por ejemplo. Hay una redacción del periódico en Los Alegres del Sauciado de 1948 que es significativa. Ahí hay periodistas empíricos, ahí no hay periodistas profesionales. Este es un oficio de contraste que puede unir al viejo Boleteraza con Andrés Marino Palacios también. Luego habrá un desarrollo del periodismo profesional con periodistas egresados de la Escuela de Comunicación Social o de Periodismo, como era entonces, de la Universidad Central de Venezuela. En un apacible tránsito en aquella época, mediados del siglo XX, marca una diferencia en el caso de las letras tan pacíficas entre poetas autodidactas y poetas académicos. En el caso del profesional es distinto. ¿Qué más? ¿Cuántos hay ya? No veo. Bien, para no hacer pues tan larga esta introducción, esta presentación de ficciones bucevistas, continúo señalando pues las diferencias. Esa diferencia que hay entre el profesional y el no profesional en el caso de la literatura es distinta, porque en el profesional siempre habitará la universidad. Y los escritores, a falta de una carrera literaria, por ejemplo, todavía a mediados del siglo XX, se matriculaban en la Escuela de Derecho, como Antonio Márquez Salas o Guillermo Meneses, por ejemplo. Y ocurre que el poeta, el escritor autodidacta, que no pasó por la universidad, por alguna razón, siempre miró con malos ojos a aquel que siguió componiendo sus versos con un título en la mano, sin advertir que lo cortés académico no quita lo valiente literario. Bien, y eso se ve en la novela El civilizador que tiene a la universidad atrás, ese otro modo de representación de la universidad, como Carlos desde Leonía, que es Carlos Sabelo Todo, o el médico teórico formado en los tiempos de Guzmán Blanco en la novela Alquimista, una novela unicelular, que vio anatomía, aprobó anatomía sin ver nunca un cadáver, por ejemplo. Esas cosas pasaban. Allí hay una crítica implícita a la universidad. O el Fernando Fonda, las danzas coloradas, va a la universidad, el Santo Cruzado, ni se diga. De los personajes de Otero Silva, Antonio Arraiz, Mariño y Díaz Solís, González León y José Balsa, por supuesto, Madrid, Antonieta Madrid, Carlos Noguera, Ana Teresa Torres, Victoria Estefano, Barrera Linares y Barrera Tica, Morenza y Blanco Calderón. Más, nos digamos, bien, pues este espacio múltiple, la universidad es como una sala de uso múltiple, la atmósfera que tiene también tratada en estas novelas, de acuerdo a la época, a los estilos literarios, y el significado de ese espacio va de la tribuna, sin nada para el debate, por supuesto, al espacio privado, que ya tiene otras connotaciones. Hay precisamente en este tipo de elaboración una novela que en otras partes del mundo se ha denominado la novela académica o novela del campus, que aquí podríamos ver si existe entre nosotros una novela académica que en Inglaterra, bueno, en el siglo XIII, como Oxford y Cambridge, por ejemplo, tiene en Chaucer, en los cuentos de Canterbury,
cierta representación en otros autores del siglo XX. Esta es una definición del siglo XX. Kingsley Amis, Miles Bradbury y David Locke, por ejemplo. En Estados Unidos, otros ámbitos, otras voces. El mítico Salinger, del cual en el centeno, una novela de culto, en 1951, cuyo personaje se desplaza, no en un campo universitario, en un college, algo así previo a la universidad, al Paul Auster de Invisible, una novela del año 2009, que se desarrolla en el campus de Columbia, pasando por autores como Foster Wallace, por ejemplo, David Nabokov, Tom DeLillo, Tom Wolfe, Sadie Smith, Philip Roth, entre otros. En España también fue una línea, o sea, que hay una novela académica en desarrollo, es un subgénero, se considera esto, que tiene a Javier Cercas, por ejemplo, a Javier Marías y a Álvaro Pombo, entre otros autores, que en algún momento han desarrollado novelas relativas, cercanas al campo universitario o al universo universitario. En América Latina, los rasgos que hay en Bray Echenique, que ya hacíamos referencia, como el pulmón de Perú de la Universidad de San Marcos, y el Ricardo Piglia del Viaje de Ida, una novela de 2013. Max Besora, un investigador español, señala lo siguiente: debemos distinguir las novelas de universidad y las novelas de campo, esto es, las novelas académicas y las novelas de campo, como subgénero específico aparecido después de la Segunda Guerra Mundial. La principal diferencia literaria entre ambas radicaría en que mientras las primeras son esencialmente novelas de formación, centradas en el estudiante, escritas por autores que no son académicos de profesión, cabe esa posibilidad. Las segundas se centran en la figura del profesor y sus contradicciones respecto a la misma institución, además de estar escritas, la gran mayoría de ellas, por docentes universitarios. Hay ya una clasificación allí. Ahora, nosotros tenemos una novela académica, una novela de campo, esto a lo mejor nos pueden contestar los muchachos que vienen a continuación, queridos compañeros. La universidad, pues, como espacio literario, es escenario y marco a la vez. Marco, por supuesto, que es contextual, es mucho más amplio, donde los gobiernos pasan, la universidad en su narrativa queda, desde la desviñada que estuvo a la cuadra de la academia, del Palacio de la Academia donde funcionaba. Entonces, la universidad, al teatro municipal, el escenario para luchar contra Guzmán, la Semana del Estudiante contra Gómez, que requiere Otero, la guerrilla y la renovación de los años 60, nada más y nada. En la universidad, pues, se ha desarrollado todo un proceso literario importante, más allá de la Escuela de Letras, tan querida, y de nuestro Instituto de Investigaciones Literarias del área de letras, que se ha desarrollado más allá de esto, pues una narrativa, unas narrativas que tienen como referencia a la universidad necesariamente. Nacen allí, se desarrollan allí. Muy bien. Y también los grupos literarios. Desde el principio, claro, hay grupos que frustraron cerca a la universidad, otros miembros que como personajes llevaban a la universidad por sí y era la referencia. Pero hay un grupo muy especial de los años 70, de mediados de los años 70, que es el grupo Falso Cuaderno, que quiero especialmente recordar hoy y celebrar, porque es un grupo fue un grupo exclusivamente universitario, conformado, dirigido principalmente por José Balsa, Carlos Noguera, Armando Navarro, cercanos todos también a nuestro instituto, y también pues Guayiniza del Valle y Humberto Mata, narradores de alto calibre. Bien, ahora, después de todo, la descripción y el sentido de la universidad actual fluye en las narrativas digitales, en las redes de autores anónimos del siglo XXI, porque ahora se amplía el concepto de narrativa, la interacción con el lector en contra, eso
eso es una maravilla. Pero en todo caso, al escritor formado en la universidad le pasa con el texto de Cabral, que la ciudad, pero en este caso la ciudad universitaria lo ha de seguir hasta donde llegue, por donde se hará viejo, etc. Bien, hasta aquí esta presentación para darle entonces, ahora pues, datos fuertes, bueno, a nuestros dos queridos compañeros, investigadores de investigación literaria, Mario Morenza y Carlos Sandoval. Mario Morenza, como se sabe, narrador, investigador, docente de la maestría en literatura venezolana y también de la Escuela de Letras acá de la UCB. Carlos Sandoval, destacado promotor cultural, crítico, profesor de alto calibre, por supuesto, es coordinador de nuestra maestría en literatura venezolana y investigador literario. Bien, pues ya le damos la bienvenida a ellos y, como se acostumbra en este acto, en esta nueva normalidad, por favor, como hasta ahora, quienes se han conectado, mantengan las cámaras y el micrófono en silencio o cerrado y dejen las preguntas. Vamos a dejar las preguntas para el final por el chat, y las escriben allí y yo se las hago a los ponentes. Bien, muchas gracias. Con ustedes entonces, Carlos Sandoval y Mario Morenza. Gracias, querido Infante, profesor amigo, director del Instituto de Investigaciones Literarias. En efecto, como has dicho, efectivamente hay un desarrollo novelístico que se conoce como novela del campus. En Venezuela eso no se ha estudiado. Quizá esta sea la primera vez, gracias a esta investigación que Morenza y yo hemos emprendido. Todo hay que decirlo, como una idea del propio Infante, quien nos sugirió que por qué en el contexto de la celebración de los 300 años de nuestra universidad no investigábamos cómo nuestra universidad, que es un pequeño país en miniatura que refleja al país nacional, por qué nosotros no indagábamos si la universidad ocupaba un espacio importante en el imaginario de nuestros narradores. Morencillo, pues, nos embarcamos en este proyecto, tenemos muchas lecturas, tenemos muchos ejemplos y hoy lo que vamos es a dar un adelanto de lo que hemos ido descubriendo sobre la universidad retratada en nuestra narrativa, bien sea como escenario, bien sea como motivo que dispara la reflexión de los personajes, eso que Infante señalaba vinculado con el positivismo y con la novela nacional, porque la función de la universidad en el contexto de la novela nacional se discutió muchísimo, como van a ver en algunos de los ejemplos que traemos esta tarde a colación. Entonces la universidad efectivamente aparece en toda nuestra historia narrativa de alguna u otra manera, a veces como un referente lejano, a veces como la causa de comportamientos, digamos, inmorales o amorales de algunos personajes, pero siempre marcando la estructura, y permítanme la palabra, de la personalidad de los personajes, que ya sabemos que los personajes no son del todo personas. Entonces nosotros pues vamos a mostrarles a ustedes cómo la Universidad Central de Venezuela, que efectivamente comienza hace 300 años como universidad, pero que tenía antecedentes en el seminario tridentino, como ha señalado también nuestro querido profesor Infante, cómo esa universidad ha sido reflejada por algunos autores. Como verán, es un reflejo que tiene muchas lecturas. Y esta investigación, que originalmente tenía el objeto de producir un artículo crítico, nosotros, Morenza y yo, ya desde hace rato hemos decidido hacer un libro, y ya tenemos, como acaban de escuchar, ya tenemos el prólogo adelantado con esa excelente presentación que nos hizo el profesor Infante. Así pues, bueno, Morenza, comencemos. Sí, fíjense, chicos, feliz tarde para todos. Ha comenzado un aguacero en nuestra ciudad
previo para que nos acompañe quizás en esta charla. Y justamente ya que el profe Infante decía como uno, como narrador, como un investigador, como estudioso, también busca y rastrea, y cuando nos propuso esta charla, esta ponencia que ahora va a devenir en libro, en una investigación, muchas de las referencias de los personajes usevistas, de los profes usevistas como personajes, de los estudiantes como personajes, de las referencias espaciotemporales de la UCB, ya las teníamos en nuestra memoria, aunque no delimitadas en una hoja o enlistadas pues, en un catálogo pues, de cuentos que hacen referencia a la universidad. Y fíjate que bueno, que comencé hacia principios, en el 2002-2003, a estudiar letras en la Universidad Central de Venezuela, y justamente me impresionó muchísimo que la primera referencia que encuentro como lector de la UCB está no precisamente en un autor venezolano, sino en Enrique Vila Matas, en el inicio, en las primeras páginas de Barleby y compañía, cuando justamente este personaje que hace un catálogo de escritores que han dejado de escribir, y justamente comenta a través de notas de pie de página todos estos autores, desde Salinger, que lo ha nombrado el profe Infante, hasta inclusive Juan Rulfo. Y Juan Rulfo confiesa justamente en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, donde yo justamente estaba leyendo ese capítulo antes de entrar a la clase. Por supuesto, como un estudiante siempre dejaba las lecturas para última hora, y me impresionó ver, porque justamente leía un texto que se enfocaba en el pasillo donde yo también lo estaba leyendo. Tiempo después, aquí Juan Rulfo, en la nota al pie de página del personaje atormentado de Enrique Vila Matas, confiesa que dejó de escribir, pues su tío Seferino ha muerto, y era ese tío el que le contaba las historias pues que leemos en El Llano en Llamas y en Pedro Páramo. Luego, después de esta impresión de ver a la universidad reflejada en la narrativa y de un autor, dicho sea de paso, foráneo, encontré nuevamente a la UCB en un cuento que se llama El hombre que lloró, que está escrito por Juan Bosch, y seguramente alguno de ustedes lo puede tener en esa edición que sacó Biblioteca Ayacucho, claro, donde recopila algunos de sus relatos. Porque hay que recordar que Bosch vivió en Venezuela. Sí, fue presidente, vino, se exilió y estuvo justamente acá. Presidente de República Dominicana. Y este personaje del hombre que lloró es alguien que está de alguna manera en la clandestinidad, peleando, luchando, saboteando el gobierno perejimenista, y ha sido descubierto por las fuerzas de seguridad, por la seguridad nacional, y lo llaman: mira, vente para acá. Y ese "mira, vente para acá" huye, está de alguna manera codificado en una simple pregunta: alquilan habitaciones, y él ya sabe que se alquila habitaciones. De una manera está diciéndole: mira, vete de allí, corre, salta, porque ya la seguridad nacional está tocándote la puerta, y ya sabe lo que le ha ocurrido a varios de tus compañeros, que lo han matado o han desaparecido. Este personaje huye de la habitación, escapa, y parte de su recorrido, de su huida, transita por los campus de nuestra querida y sagrada Universidad Central de Venezuela. Por supuesto, luego salta a Colina de Bellomonte, a los Chaguaramos, y logra pues escapar, dejando a un amor que, disculpen el spoiler, vivía muy cerca de su casa y él lo ignoraba. Juan Bosch, justamente por aquellos años que vivió en Venezuela, dio un taller de narrativa en letras, y de ahí saca un genial. Aquellos chicos que están o han visto taller conmigo, seguramente vamos a leer ese texto, porque no es un decálogo, sino son notas que de una manera u otra aconsejan, estimulan, señalan los caminos de un joven narrador. Y Juan Bosch, en una de esas clases que daba en el auditorio de la facultad, donde en algún momento nos reuniremos y nos reencontraremos de nuevo, y quizás presentemos los resultados definitivos de esta investigación, justamente allí Juan Bosch daba su taller, y uno de sus alumnos era nada más y nada menos que Gabriel García Márquez, el premio Nobel de 1982, que muy acucioso, diligente, anotaba
todas las preguntas. Y Juan Bosch siempre decía, pues este señor que está ahí, que siempre hace preguntas, este muchacho, este jovencito, nunca falta. Incluso siendo oyente, iba más a las clases que los mismos alumnos regulares. Y justamente leyendo a Gabriel García Márquez en sus crónicas que ha compilado, o sea, compiló en su momento cuando era feliz e indocumentado, leemos al menos 5 crónicas, 5 textos donde la Universidad Central de Venezuela aparece reflejada. Uno de ellos es Caracas sin agua, que se puso muy de moda, se hizo viral hace unos 3 años, en 2018, cuando la sequía y la escasez de agua nos desoló y nos puso en aprieto a todos los venezolanos. Justamente 60 años antes, o 63 años, partiendo de la fecha, pero 60 años cuando se puso de moda esta crónica nuevamente, se recuperó y corrió por las redes sociales. Allí hace referencia a las brigadas de la UCB que auxiliaron a la población sedienta por el vital líquido, como dicen los periodistas. También la UCB es protagonista en una de sus crónicas cuando a un chico, es una bellísima crónica donde conecta unos vecinos del Paseo de los Ilustres, unos vecinos de los Chaguaramos, unos vecinos de la Avenida Victoria, a un chico, a un niño, le ha mordido un perro rabioso, y el perro luego aparece muerto. Para identificar la enfermedad y las razones si en realidad fue rabia o no, porque ya había cobrado varias vidas, unas 20 y tantas vidas en Venezuela, la rabia hacia 1958, van a llevar al perro fallecido, muerto, justamente al Instituto de Higiene de la Universidad Central de Venezuela para que lo revisen y determinen pues que en efecto tenía rabia. Claro. Y también en algunas de sus crónicas se habla pues de las aventuras políticas, de las gestas temerarias y un tanto, sí, como dice Sandoval, todo hay que decirlo, un tanto desorientadas política e ideológicamente, de Gustavo Machado y Jovito Villalba, personajes que aparecen allí reflejados como en las crónicas, por supuesto, con vuelos literarios. Claro, esa introducción o ese descubrimiento que tú tuviste con estos narradores internacionales, por decirlo de algún modo, y que reflejaban a la Universidad Central de Venezuela, ya indica también pues el impacto simbólico que tiene nuestra universidad. Pero recordarás que cuando estábamos investigando, yo te decía que si partimos de la etapa republicana, es decir, cuando Venezuela se crea ya como una república formal a partir de 1830, y si recordamos que la imprenta llegó tarde a Venezuela, uno descubre, Moren, que ya en el costumbrismo había referencias a la universidad, bien en su dimensión de seminario tridentino en algunos casos, o en su condición de universidad pontificia, ¿no? Ya a partir de 1721. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de Nicanor Bolet Peraza, un costumbrista, pero también excelente narrador, que publica en 1893 un cuadro de costumbre titulado El Mercado, donde Nicanor Bolet Peraza cuenta que el mercado que se establecía en la Plaza Mayor, que después sería la Plaza Bolívar, como saben, tiempo después, cuando se produce la República, él está hablando de un tiempo anterior a la independencia. Ese mercado era muy asqueroso, era un mercado que era tan putrefacto que los olores quedaban impregnados después que la gente se iba con sus mercancías, a veces algunas frutas podridas que las reciclaban para el día siguiente, cuenta Nicanor Bolet Peraza. Bueno, había una señora en ese mercado que cocinaba sabrosísimamente, una señora muy voluminosa, cuenta Nicanor Bolet Peraza, que se sentaba en una suerte de silleta de cuero que la soportaba, su humanidad bastante, repito, voluminosa, pero que cocinaba exquisito, tan exquisito que los seminaristas se escapaban, saltaban la tapia del seminario para irle a comprar comida a esta señora, porque el refectorio, lo que le daban en el seminario, no era suficiente. Eso lo cuenta Nicanor Bolet Peraza, y allí la universidad aparece
en su condición de universidad pontificia, ¿verdad? Retratada desde un punto de vista un tanto jocoso respecto de estos chicos. Claro, es un artículo de costumbre. Otro artículo de costumbre, y este del año ya 1905, recogido en un libro que se llama Tiempo Perdido, esta vez de José María Rojas, el famoso marqués, hermano de Arístides Rojas, y que compró un marquesado, y por eso lo conocemos con el nombre de José María de Rojas. Escribió un texto y lo publicó en este libro de 1905 que se llama Costumbres de Caracas en el promedio del siglo XIX. Allí él cuenta cómo en la universidad se hacían los famosos vejámenes. Los vejámenes no eran más que unos actos jocosos, unos actos que se producían en el mismo momento cuando el bachiller, como lo llamaban en esa época, se iba a graduar en la universidad, y lo sometían a discursos vergonzosos, les tiraban cosas, los disfrazaban, pero claro, era parte de la tradición hacer este tipo de eventos, un poco para cerrar el ciclo del estudiante que se estaba graduando en la universidad. Eso aparece allí retratado jocosamente, pero en la introducción que nos hizo el profesor Infante se hablaba del asunto de la novela nacional, y él preguntaba si se podía fincar en Venezuela la posibilidad de una novela del campo. Probablemente los elementos que voy a empezar a desarrollar en este momento, en este contrapunto que mantengo con mi querido Morenza, sirvan para echar las bases de esa posibilidad. Fíjense, en 1890, todo investigador de literatura venezolana sabe que es una fecha clave porque se publica Peonía. En Peonía, efectivamente, Carlos, el personaje positivista, el personaje que tiene una filosofía de la vida y una posición asumida respecto del progreso que debe instalarse en el país, da una parrafada, un discurso, podríamos decir, donde habla de la necesidad que tenía la universidad de formar verdaderos, no habla de ciudadanos, pero de verdaderos repúblicos que permitieran pues una vida mucho más civil en esa Venezuela todavía agobiada por caudillos, agobiada por situaciones higiénicas y económicas muy lamentables. Allí Carlos, entonces, que va a ser un leitmotiv de otras novelas que irán saliendo esta tarde en nuestra conversación, va a ser un leitmotiv. Carlos señala y critica el modo como se daba clase en la universidad. Ya era la Universidad Central de Venezuela para ese momento, y señala que incluso era tan desprestigiante a veces graduarse en la universidad que por razones económicas o por razones incluso de prestigio era mejor en Venezuela para surgir, meterse a cura o, por supuesto, a general, que es un leitmotiv que, insisto, va a aparecer muchas veces en la narrativa venezolana. Ese tipo de discusión la vamos a encontrar luego en la novela de 1892, una novela poco conocida, hay que decirlo, no está en el canon de nuestra tradición narrativa, que es la novela de Rafael Arévalo González, que se titula Escombros, así con notas exclamativas. Allí el autor, que está muy, por supuesto, imbuido de positivismo, le pone como subtítulo a la novela Bosquejo de la época de Andueza Palacio, lo cual ya nos indica que es una novela de tesis, si quieren, y una novela que tiene un alto contenido político. Andueza Palacio, recuerden, estuvo en la presidencia de la República entre 1890 y 1892. En esa novela también hay una feroz crítica a el modo como se impartía clase en la Universidad Central de Venezuela. Ocupa incluso todo un capítulo de la novela, se dedica a arengar a las autoridades que quieran escuchar, a los lectores que quieran leer, sobre la necesidad de transformar profundamente la universidad y ponerla al servicio
leitmotiv, siempre, hasta hoy día, para algunos, ponerla al servicio de la patria. Otra novela que también incide en este asunto es la novela de 1895 de Gonzalo Picón Febres, Ya es hora, también como nota exclamativa, porque tiene la exclamación en el propio título. Hacia el final de esa novela, mientras se desarrolla un lábil idilio amoroso entre Emilio Reina, que es un universitario cabal, que se ha graduado en la universidad, junto con Clementina. Clementina es una chica de baja extracción social, no tiene muchas luces, es atractiva. En la conquista, hacia el final de la novela, el protagonista, Emilio Reina, le hace una trastada a Clementina, la expone al escarnio público y ella queda pues muy afectada, al punto de que esta afrenta hace que la madre de Clementina muera. Un dejo romántico en esta novela de Picón Febres, lo cual nos deja entrever que quizá algunos asuntos que enseña la universidad respecto del comportamiento no estaban siendo bien suministrados. Es lo que podríamos inferir de esta novela de Picón Febres. Luego ya, llegando al modernismo, va a aparecer la novela, como decimos Morencillo, del primer escritor. Bueno, lo repetimos porque eso ya lo había dicho José Antonio Castro, y lo había dicho otra gente, también lo había dicho Orlando Araujo. Va a aparecer la novela de 1901 de nuestro primer escritor internacional, eso es lo que nosotros decimos, que es Manuel Díaz Rodríguez, Ídolos Rotos. En esa novela, la universidad aparece siempre en la mira de esos chicos que se sientan por las tardes en la Plaza Bolívar a hablar de los problemas del país. Un grupito de intelectuales, donde está por supuesto Alberto Soria, que ha venido de París, se ha integrado en la sociedad venezolana de ese momento, y junto con sus compañeros, un pintor, un músico, comienzan a disertar, a discurrir sobre lo que Venezuela era y cómo la universidad que está allí está como vigilante, y ellos intentan también hacer la crítica del modo como se entiende la cultura venezolana respecto de su relación con la universidad. Olvidé decir que en Peonía, relacionado con la literatura, hay también una parrafada larguísima donde Carlos explica cuál es, imagínate tú, la función de la poesía. Un asunto que también marcará parte de nuestra novelística. Otro autor, Pedro Emilio Coll, lo mencionó nuestro querido Ángel Infante. Pedro Emilio Coll publica un texto en el año 1905 que se titula Desarraigados, sobre un joven que vive en la provincia y, leyendo El Cojo Ilustrado, leyendo algunas revistas que vienen de Caracas, se emociona con las cosas que ocurren en la ciudad y quiere estudiar en la universidad, y se propone hacerlo y logra entrar en la Universidad Central y estudia. Va a la universidad, descubre que la vocación que trae no está funcionando muy bien, sin embargo, a trancas y barrancas termina graduándose, y en lugar de volver, que era lo que él quería volver a su tierra con el conocimiento adquirido y mejorar las condiciones de la hacienda de sus padres, que eran pudientes, él se queda en Caracas haciendo una vida disoluta y disipada, una vida hasta licenciosa, y allí Pedro Emilio Coll habla del desarraigo de ese personaje, que a la vez se une con una mujer desarraigada que también estaba buscando en Caracas una vida distinta a la de su pueblo, pero terminó pues quedándose allí. Un poco este es el panorama de ese momento en especial, Morenza, que vivíamos en la novela venezolana de corte positivista y nacional. Justamente, Un minuto. Hago una interrupción, me permito esta interrupción para saludar y celebrar la conexión del profesor Vidal Sáenz, decano de la Facultad de Humanidades y Educación. Y él lo tenía pendiente, pero en el momento que yo estaba pues haciendo la presentación, él se incorporó. Entonces, gracias, profesor Vidal. Bienvenido. Nos honra que nos esté escuchando. un abrazo. Bueno, ya que el profe comentaba
que este personaje de Pedro Emilio Col lucha por llegar a la universidad, consigue cupo y luego se descarría en el camino. Hubo unos chicos, unos personajes de ficción, pero al mismo tiempo están incluidos en novelas de alguna manera testimoniales que fueron, por supuesto, publicadas luego de la muerte del Benemérito. ¿Se acuerdan cuando, previo a la intervención de Sandoval, les hablaba de que Gabriel García Márquez se refería a Jovito Villalba y a Gustavo Machado como chicos impetuosos de un temperamento libertario que querían tumbar a Gómez, y eso era la única opción y objetivo que tenían? Pues bien, estos chicos, Gustavo Machado, Jovito Villalba, o personajes inspirados en ellos, aunque en la primera novela, de tres que yo he nombrado, la trilogía del encierro, La carretera, de Nelson y Mio, publicada en 1937, aparecen estos muchachos con nombre y apellido. Sí. Y el mismo Nelson y Mio, en el prólogo de las páginas de La carretera, habla pues que esto es un testimonio de los estudiantes en estas luchas, en estas primeras, digamos, asomos de protestas, en afrenta y con la posibilidad, sí, un tanto remota, de sacar del poder al Benemérito, cosa que por supuesto no se logró ni remotamente. Esta trilogía, como les decía, que he llamado la trilogía del encierro, fue publicada en años consecutivos. La primera que sale es La carretera en 1937, luego al año siguiente Puros hombres de Antonio Arraiz en 1938 y finalmente Fiebre de Miguel Otero Silva en 1939. Donde hay un pasaje que habla de dónde quedaba la universidad. Claro, y justamente al inicio de ese capítulo se nos habla pues de la dirección exacta de la UCB. Y es importante porque de alguna manera crea como un testimonio referencial, geoespacial, y es tan específico que ni siquiera Google Maps o Google Earth alcanzarían el nivel de descripción de Miguel Otero Silva, o como también es conocido como Moss. En estas novelas, aunque fueron escritas por autores disímiles, uno puede encontrar pasajes, momentos que ocurrieron, y fue por supuesto las manifestaciones que se hacen contra Gómez durante el carnaval de 1928, claro, hace ya 94 años. La famosa Semana del Estudiante. Tenemos que preparar la ponencia para el 2028 de los 100 años de esas luchas libertarias, de esa generación. Y en La carretera, más o menos, la mitad de la novela transcurre en el traslado de estos estudiantes ya presos hacia prisiones de atroz sentido y de atroz encierro, como la China, donde muchos de ellos mueren de disentería. Claro. En cierto momento se nos explica muy bien, una de mis escritores favoritos, al menos de la vanguardia venezolana, es Nelson y Mio. Se describe cuando a estos chicos los llevan a ser estudiantes, por supuesto, de la UCB. De la UCB, los llevan a hacer carretera, a construir carreteras, y al menos tienen que construir 1 metro diario con ese sol calcinante y apocalíptico, taladrando, como diría este autor de en Los kilos de miel. Y también, claro. Y muchos, por supuesto, fallecen, su piel es carcomida, y en cierto momento viene alguien caminando por la carretera, por lo que ya han construido, se le notan los huesos, parece un esqueleto, como un zombie, casi una escena sacada de The Walking Dead, y uno de ellos dice: mira, ¿quién viene allá? Es uno de nosotros. No, ese no es ninguno de nosotros, ese es el país, ese es Gómez. Y probablemente ese personaje que aparece allí en la carretera anda todavía caminando por las autopistas, avenidas y carreteras de nuestra Venezuela. Al año siguiente aparecen Puros hombres, donde también, como en La carretera y en Fiebre, hay este tipo de escenas. Una escena típica en la que los estudiantes, de alguna manera, bueno, estamos fuera de la universidad, pero vamos a hacer de esta prisión, de esta cárcel, de estos muros, la universidad, y vamos a discutir. Alguno de ellos había metido de manera clandestina algún librito de Marx, algún librito de Lenin, y de todos estos autores que tanto le achacan a la universidad, y que aún hoy, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Y son capítulos de alguna manera de toque ideológico. Puros hombres, no lo veamos como una novela de realismo social,
sí, encajaría allí, desde luego, pero es muy rara y aquellos que no la han leído, les digo que tiene algo de terror, de ominoso. Sí, porque en cierto momento, cuando los estudiantes apresados quieren ir a la libertad y logran escapar, transgredir los muros de esta prisión, esa realidad a la que nuevamente logran acceder hace que se deshagan, como si fuese espectros, sí, como si fuese como una atmósfera nociva o una atmósfera en la que ya no es posible vivir, y ellos pues se deshacen mientras tratan de escapar de esta prisión. Y así, de alguna manera, disculpen el spoiler, pero bueno, una buena novela como Puros Hombres aguanta spoilers y malas ediciones como las que nos ha tocado leerla. Ojalá que pueda uno reeditarla. Y por último tenemos Fiebre, de Miguel Otero Silva, quizás una novela más conocida, más editada, de un autor del canon exacto de nuestra narrativa. Fue su primera obra, por supuesto. Fíjense que todas son novelas del 37 al 39, en esta trilogía del encierro, publicadas después de la muerte del Benemérito. Jamás ni nunca Juan Vicente Gómez hubiese permitido que ese tipo de esos muchachos, esas novelitas de esos muchachos hubieran salido editadas. Logramos conocer un poco más a través de ese testimonio sobre cómo fue la resistencia usevista, la resistencia de los chicos, de los estudiantes. Y también muchos de los autores en los prólogos recalcan, mira, esto es lo que yo viví ante la represión comecista. Me gusta mucho una escena de Fiebre en que los chicos, antes pues de hacer ese golpe o ese intento de golpe de estado, se escapan a un cine a ver películas de western, a ver películas de vaqueros de Lon Chaney, y se han robado unas cuantas armas con unas municiones, y bueno, todos tienen su pistolita allí como si fuera un útil escolar, y ven como los pistoleros del lejano oeste le disparan a los indios y tal, y bueno, ellos piensan, y de alguna manera se retrata la inocencia libertaria que había en ese entonces, una candidez genuina, eso sí, pero que se iba a enfrentar a un monstruo de inconcebibles rigor y severidad como Juan Vicente Gómez. Y muchos tentáculos. Claro, cualquiera podía, de hecho, espías en todos lados. Delatarte. Claro. Y incluso Vidal Rojas, este personaje de Fiebre, emblemático también de nuestro canon, es delatado y tiene que huir a Colombia, tiene que escapar del país, de igual modo como lo hace el personaje de Juan Bosch, pero ya con la lucha de perejimenistas. Luego Vidal Rojas aparece como de forma espectral en un cuento homenaje que le hace Orlando Chirinos, en un cuento que se titula Papá paga la cuenta, y ahí convoca no solamente a Vidal Rojas, porque él está en un bar tomándose una cervecita luego de ir a sus clases en la universidad, y aparecen de pronto los victorinos, aparece de pronto Vidal Rojas. Claro, porque es un cuento ya del siglo XXI. De principios del siglo XX. 21. 21, exacto. Claro. Y en un libro que se llama Los Días Mayores. Los Días Mayores. También aparece en ese cuento, claro, aparecen varias figuras de ese momento. Y Vidal Rojas, como un eco de Fiebre, empieza a arengar a los otros personajes de Miguel Otero Silva. Yo que fui estudiante de medicina, la manera para acabar con este derroche o con estas corrupciones, porque el cuento más que todo gira en torno a que, bueno, que parece que Venezuela ha estado constantemente luchando contra esos mismos demonios, solo que esos demonios cambian el rostro. Fue Gómez, fue Pérez Jiménez. Lo cual siempre nos habla de la reflexión constante que la narrativa vinculada con la UCB pues trae a colación. Siempre va a haber una reflexión, porque la universidad se supone que es como el centro, o debería ser el centro, para dirimir todas las contradicciones de nuestra sociedad, ¿no? Claro. Y aquí, a partir del siglo XXI, nuestro milenio, propuesto algo que se llama el multiverso narrativo UCBista,
donde autores contemporáneos, dicho sea de paso, comentan. Así como Orlando Chirinos, mi papá paga la cuenta. Hay otro papá también por allí con ideales izquierdosos, como les gustan a esas arengas por Twitter, diciendo que ya hablaremos de eso, ya nos dirá el profesor que aún la UCD sigue siendo de izquierda, pero en el cuento de Lucas García, la historia de papá, se habla de un padre que fue por supuesto guerrillero y era, como decían nuestros abuelos, cabeza caliente. También en varios cuentos del último libro de cuentos de Rodrigo Blanco Calderón, Los Terneros, nuevo coloquio de los perros, existe esa lucha contra los males actuales. En Los Terneros, el título que le da título a este libro de relatos, hay una figura, un artista plástico, que fue profesor de la universidad, se retira, pero a veces va para las marchas, a las reuniones en el decanato, no estaría Vidal Sáez, pero quizás el cuento está más o menos como ambientado en las protestas del 14. No, más para atrás, hacia el 2007, 2008, las primeras protestas. Y este artista plástico es un guiño a Miguel Fondán, que es el artista que falleció hace poco. Y cuentan pues cómo ha sido la represión en ese entonces. De hecho, uno de los profesores que está en esa reunión es chavista, furibundo, y por supuesto se lanza un discurso, aunque aparece allí brevemente. Y también en su novela Deny hay algo bastante curioso. Aquí uno de los personajes, conversando con otro, hacia ya finalizando la novela, le dice: oye chico, es que este tipo yo no lo soporto, es de verdad, bueno, voy a decir malas palabras, pero es insoportable. Después se las digo en privado, o por chat, exacto. Y en Deny cuenta lo siguiente, voy a citar: Matías Rey no le perdonaba a Algimiro Triana que hubiera ganado en 1998 el concurso de cuentos del Nacional. De relato se titula Ríos de Sangre y Lágrimas, y cuenta la historia de un policía corrupto que anda de civil y al que le gusta atravesar la Universidad Central de Venezuela con una pistola al cinto. Ese cuento, sí es cierto, claro, existió, pero no se llamaba como aparece aquí en la novela Deny, Ríos de Sangre y Lágrimas. De hecho, este título me gusta más. El cuento se llama Dime cuántos ríos son hechos de tus lágrimas, y fue escrito por Jorge Rodríguez, aunque él firma por supuesto en su faceta de autor, Jorge Rodrigo Gómez, para aliviar un poco ese peso político, para que la gente se confunda y sí, será otro Gómez. Y compré el libro, sí, y después uno se entera: ¡ay, este es el alcalde! Sí. ¡Oh! Pero bueno, el cuento ganó en 1998, hace ya 23 años, ese prestigioso concurso. En el jurado, si les interesa saber, estaba Oscar Marcano y Federico Vegas. Y fue de hecho también, también se maneja, uno de los concursos de cuentos que más relatos recibió en la convocatoria. También en este multiverso narrativo ucebista tenemos un cuento que me gusta muchísimo, que se llama Escritores Famosos, de Alberto Bararatisca, de un profesor de letras que tiene un taller literario, y esto es bastante común, o son talleres de letras o talleres incluso del CELAR. El profe Ángel Gustavo Infante tiene un relato que se llama Gracias Gallegos, donde aparece el taller del CELAR, y esto puede dar para otras instituciones también tener su narrativa. En ese cuento, Escritores Famosos, comienza a circular la especie, tema interesante para estudiar, la especie de que ahora la literatura venezolana sí va a tener repercusión en el exterior porque ha llegado una revolución al poder, un tema que en algún momento en el CELAR se discutió como foro. Claro. En el cual estuvo Infante, no estuvo de participante Infante, pero estuvo allí escuchándolo porque fuimos, y estaba en el panel, recuerdo, estaba justamente Orlando Chirinos. Fíjate tú, cómo todo se conecta en este multiverso. También está la profesora Judy Gerendas con un cuento que se llama Alma Mater, sí, donde la profesora va a su cubículo y de alguna manera pasea por la universidad mentalmente, reflexiona sobre su lugar. Y ve algunos disturbios que se producen allí. Y es un cuento de los 90 donde
este personaje dice, caramba, parece, las frases que dice Judy Gerenda parecen sacadas de algún poema de Janio Sot. Caramba, la universidad, ¿qué te han hecho? Rafael Cadenas, ayúdanos. Sí. El rey de Inglaterra, ayúdanos. Parece, pues, que el personaje acababa de haberse leído El Circo Roto. O había salido de una clase y tenía todo todavía fresco la Y memoria. escribió así en su casa. Puede ¿no? ser, puede ser. Y que, ay, bueno, ahora voy a mi faceta de autora. Claro. Y también tenemos, y que está también aquí entre nosotros, visitándonos de la distancia, Miguel Gómez, del cual nombraremos 2 relatos, Souvenir y Tagliaviani, de su segundo libro de cuentos que se llama La Cueva de Altamira, que si bien hay un tema allí, un hilo conductor, que se trata pues de los extranjeros en Venezuela, ahora más o menos la narrativa habla de los venezolanos en el extranjero, Sí. pero en ese entonces este libro convoca pues a personajes como italianos, como Tagliaviani, o personajes cuyos padres o ellos mismos han venido de otras tierras. Sí. En Souvenir cuenta la historia, una historia de amor donde se relatan los amores y desamores Ujú. en la Facultad de Humanidades, en el cubículo del centro de estudiantes de un personaje. Y en Tagliaviani es un chofer, un cuento entrañable. Luego José Tomás Angola, en Plano amoroso de una ciudad, tomaría más o menos la idea de ir paseando por la ciudad y cada capítulo de ese relato es un lugar determinado. La Candelaria, Petare y por supuesto Tagliaviani, uno de los lugares por donde transita es la Universidad Central Venezolana, nuestra sagrada universidad. Claro. Caramba, que está allá hacia nuestro Sí. norte. Aunque la Biblia está para allá, nosotros siempre No, la miramos- vela está allá y está para allá. Ah, la exacto, universidad. claro. En fin, eso no es un detalle Oh, ahorita. ok. Y Tagliaviani se detiene pues en Las Tres Gracias, donde también se detiene el personaje protagonista de la nueva novela de Gustavo Valle, Amar a Olga. Y voy a recitarles este breve pedazo que me gustó muchísimo. Me puse mi chaqueta de cuero, escribe Gustavo Valle, y salí a la calle. Pasé por un supermercado y compré 6 latas de cerveza. Caminé hasta la universidad y me acosté sobre la grama de la tierra de nadie. Allí bebe a la cuarta cerveza un guardia, un vigilante, se acercó y por supuesto tenía que sacarlo. Claro. Y me dijo que allí no se podía estar bebiendo. Cosa que nosotros en la juventud, bueno, no sé si el profe Sandoval, pero yo salía de las clases con Maffer o con Alejandro Olivero y nos tomábamos ahí nuestra botellita de sangría. En la tierra de nadie. Y a las 10:50 salíamos corriendo para el metro porque, por supuesto, nadie tenía carro, éramos del UCB y tal, y teníamos que andar. Bueno, esto se refleja aquí. Y le pide, pues, el vigilante que salga. Y este ciudadano sale por la salida de Las Tres Gracias, donde también transcurren otros personajes y otros cuentos, como el de Enza García, Los dardos de la ninfa, donde una estudiante de filosofía, Ponqueta, espera allí a su novio y cuenta sus desamores. Pero todos los cuentos más o menos hablan de los desamores, generalmente. En Key Laval sí es una historia un poco más Elaborada. sí, elaborada y más luminosa, Ajá. donde cuenta y se narra la época bonita de una pareja que compra libros en el pasillo de ingeniería y también espera el autobús donde Tagliaviani pasa de Las Tres Gracias. Exacto. Luego, para cerrar con este multiverso que se expande, usevista, Méndez Guedes con La Ola Detenida tiene un personaje que se llama Magdalena, y Magdalena también se baja en Las Tres Gracias y cruza allí ahora el paseo Los Símbolos, que ahora se llama el paseo La nacionalidad La recuperó el nacionalidad. nombre que le había puesto Fíjate. Pérez Jiménez Ah, en la época de la dictadura. o sea, se lo reencaucharon. Sí. Y entonces Magdalena también, por supuesto, te va a Las Tres Gracias, va a la UCB, va a la biblioteca, en El Príncipe, en Las Cigarras, y un círculo para Ainhoa, 3 cuentos de Méndez Guedes, El Príncipe y las Cigarras, de Adiós, hasta luego, Mr. Salinger. Son relatos, pues, de personajes que recuerdan, está esa constante, a sus amores fallidos universitarios, al igual que un círculo para Ainhoa que aparece en un libro que se llama La Noche y Yo. Sí. Por último, hablo de 2 cuentos del primer libro de Méndez Guedes, Querido Gonzalo y la Reincidencia. En Querido Gonzalo y la Reincidencia, de hecho,
habla pues de personajes, como les decía hace unos minutos atrás, cabeza caliente, comunistoides, de los 90, Claro. fíjate. Y hablan pues de que el país necesita un cambio, de que el país ya no aguanta más. Que porque había un discurso. Exacto. Un discurso que la narrativa de los 90 se recogió y que aparece reflejado en una novela que ya conversaremos, Claro. una novela de Ricardo Azuaje, que hay un pasaje importantísimo que ocurre en el aula magna. Y por último, en la residencia, una chica está enamorada así fervientemente de su chico cabeza caliente, de su galáxico, así se hace llamar él. Y que bueno, después de la universidad van a tener pues su último encuentro amoroso, porque no se sabe qué destino, si puede ser victorioso o no, le depara al galáxico, y es un guerrillero. Situación que también se repite en una novela de 1975 que se llama No es tiempo para rosas rojas, de Antonieta Madrid, que habla de muchas cosas, claro, del aborto, de los Beatles y habla, por supuesto, de todo lo que significó la violencia guerrillera en los años 60, porque en este multiverso que ha denominado así Morenza, y es una panorámica de cuentos como una suerte de picoteo, lo planeamos así para que ustedes vean el impacto simbólico que tiene la universidad, porque con la universidad pasa como pasa cuando uno tiene un montón de libros y a lo mejor no ha leído todos los libros, pero uno teniéndolos allí, uno cree que por ósmosis ya tengo el conocimiento. Claro, algún día la vida quizás nos depare para leer todos los libros. Con la universidad pasa otro tanto. A veces los autores se dan cuenta de que colocar la nomenclatura o la toponimia de la universidad, eso le da, ya comporta un espacio simbólico y una semántica que tiene que ver justamente con esto que habla Morenza respecto de la última mención, Antonieta Madrid, la década de los 60. Porque en los 60 se produjo una saturación de relatos y novelas que hablaban de la Universidad Central y también la propia Universidad Central, tal como mencionó al principio Ángel Gustavo Infante. Fue el centro de articulación de varios importantes grupos literarios. En esa década se produce una eclosión importante de narradores que entran allí en la universidad a estudiar, forman grupos, pero también producen una narrativa donde la universidad en varias dimensiones ocupa espacio importante. Pero quería decir, antes de desarrollar esto, que hay un lapso entre finales del modernismo y la llegada de lo que Morenza denomina la trilogía del encierro, donde hay dos autores, Uslar Pietri uno, que habla de la universidad, de lo que significaba la universidad para el personaje, lo mencionó también Infante, el personaje de Fernando en la novela Las Lanzas Coloradas, porque el personaje se va a educar, llega a la universidad para educarse, después la novela alcanza o se va por otros derroteros. Y hay un cuento de Pocaterra, del año 22, que se llama Las hijas de Inés, donde no aparece retratada propiamente la universidad, pero todo el ambiente, todo lo que allí ocurre, se parece muchísimo. Esto es importante porque hay otra tendencia narrativa en Venezuela, digamos una tendencia de carácter temático o un motivo, y es que muchos personajes van a la universidad a aprender para al regreso llevar ese conocimiento a su tierra y mejorarla. El caso más emblemático del año 29, por supuesto, Santos Luzardo. Pero volviendo a los 60, que es lo que me interesa aquí tocar en este momento. En los 60, la lucha guerrillera fracasada, a fin de cuentas, produjo varias novelas y cuentos donde la Universidad Central ocupa un sitio muy, muy importante. En este sentido, hay que mencionar País Portátil, por ejemplo, de Adriano González León, del año 68, una novela donde Caracas casi que es protagonista y la Universidad Central ocupa, varios sitios de la Universidad Central ocupan geográficamente algunos aspectos
que no solamente constituye, digamos, una locación, sino que también irradia ese pensamiento de izquierda que se estaba produciendo en la universidad en ese momento. También hay que mencionar las novelas de Carlos Noguera, las primeras novelas de Carlos Noguera, que ocurren también en cerca o en el seno de la propia Universidad Noguera. Por cierto, en el año 94 va a publicar una novela que se llama Juegos bajo la luna, donde los personajes principales, el llanero y la Sigmundcita, imitando un poco o recordando un poco la idea de que esta chica que estudia psicología tiene muchas ideas arraigadas de Sigmund Freud, van a ser importantes. Y la novela después se convierte en un tríptico porque le continúa Los cristales de la noche, y finalmente otra novela que también tiene la universidad como centro, foco y radiador, que es la novela La flor escrita. Esa trilogía de Noguera pues ocurre en el marco, no en el marco no, porque Morenza dice que eso no se debe decir, en el contexto de lo que ocurría en la universidad y en Venezuela en los años 60. La universidad, repito, produjo grupos literarios, produjo revistas y produjo también la irrupción de un autor que para nosotros tiene una entrañable cercanía, porque fue director de nuestro instituto, sigue siendo amigo del instituto y profesor jubilado del instituto y colabora siempre con nosotros, que es José Balsa. Balsa, José, tiene también relatos y al menos 3 novelas donde la Universidad Central es casi que el motor o el dispositivo que acciona algunas peripecias de esas piezas. Por ejemplo, un cuento que es uno de los cuentos más tempranos de Balsa, así se llama, un cuento de Rodolfo Iliadbuk. Ese cuento narra como en una suerte de contrapunto la vida de un personaje producto del escarnio de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pero al mismo tiempo narra la vida rápido de un estudiante asesinado, de un estudiante de la Universidad Central de Venezuela, asesinado por las fuerzas del gobierno que combaten a la guerrilla en esa época. También la universidad aparece retratada, sugerida, comentada, vivida en Zapatos de gamuza azul, aparece en otro relato titulado El lago, aparece en el cuento La estrella de la fuga y aparece en la novela Largo de 1968, en 700 palmeras plantadas en el mismo lugar del 74, novela de la cual se ha hecho recientemente una reedición, está por allí circulando, y en Después Caracas, donde se tocan también temas políticos que tienen que ver con la realidad del país, del momento representado. Y rescato una cosa que decía Morenza, es verdad, muchos autores de los años 70, 80 y 90 que habían vivido o que habían escuchado o que habían leído lo que en Venezuela ocurrió en la década violenta, en la década de los 60, tenían todavía reverberando el pensamiento de que la democracia representativa era frívola, de que la democracia representativa, claro que lo era, como gran parte de los venezolanos, pero que no estaba a la altura de las necesidades del país, y siguieron manteniendo y escribiendo sobre eso en su narrativa. El caso de Israel Centeno, el caso de Ricardo Azuaje, el caso del propio Balsa y de muchos otros que luego pues han ocupado un lugar importante en la narrativa venezolana ya más cercana a nosotros, ya del siglo XXI. Algunos dejaron de escribir, pero la universidad como foco, desde el 60, como foco de alimentación de cierto pensamiento de izquierda, está retratada en buena parte de esa narrativa, ¿cierto? Cierto, y curiosamente, ya que hablamos de textos, autores que retratan a la UCB, uno encuentra no pocas referencias en las que los autores retratan a los autores, profesores, escritores que hicieron vida académica, porque rescato algo dicho por Luis Varela Linares: los escritores venezolanos son toberos, tienen que, por supuesto, escribir, pero como actividad alternativa, subrepticia, e incluso hasta cubren mayor cantidad de horas en esos freelances o trabajos pues institucionales en una universidad,
en una editorial también. Por ejemplo, en Cuadernos de Manhattan de Mirto Carreño aparece Guillermo Sucre como personaje. Y la universidad es importante, Importante allí, para también. la formación del personaje, porque es una novela, una suerte de Bildungsroman. Sí, el grupo Lotremont. También en cuentos, Fleján, en Miniaturas Salvajes, siendo un relato que tributa pues a Roberto Bolaño, este escritor chileno que falleció a principios de siglo, prolijo y que ganó el Rómulo Gallegos con los Detectives Salvajes. Por eso es que aparece ahí en el cuento, porque él más o menos recrea eso. Sí, Fleján en ese relato no comienza hablando precisamente de Roberto Bolaño, sino de Domingo Miliani, que fue un crítico literario, un gran crítico literario, y también escribió algunos cuentos. Claro, sí, tiene un libro no muy bueno, que se llama Recuentos. Sí, alguna vez nuestra compañera Rebeca Pineda Burgos lo estaba leyendo, y cada vez que leía un relato ponía estas caras y estos rostros. Es lo que le pasa a todo crítico, me incluyo, que cuando escriben terminan siendo más profesores que narradores. El exceso de corrección, quizás. Y de información. Quién sabe. Y de deformación. Y de formación. Julio Miranda, también en Quiero Explicarles, es un cuento dedicado a Rafael Cadena, y lo trata pues de plagiario, porque según narrador, protagonista, por supuesto no es Julio Miranda, detecta ciertos versos muy similares a otros del siglo de oro español, por ejemplo, y José Luis Palacio en Invertebrados, un cuento que también gana el concurso de cuentos del Nacional. En el 95. En el 95 justamente, Balsa, a quien estamos nombrando y de alguna manera tributando, aparece en este relato porque a la protagonista le ofrece participar con un ensayo, una reseña en la revista Imagen. Claro. Y ella está muy emocionada y tal, también haciendo la tesis en la Universidad Central de Venezuela, y acompañada pues con su novio, que en realidad es el narrador del cuento, en Parque Central, a pocas cuadras de donde nos encontramos hoy. Fíjense que me acabas de recordar, fíjate, Morenza, que el hecho de que haya cuentos donde se tributa la figura de algunos escritores que también son usevistas, me recuerda un hecho muy curioso, que es la Renovación Universitaria, que tiene una novela que escribió Mario Amengual. Se llama Sinfonía del Sobreviviente, donde se discute todo el proceso de la renovación universitaria. Alberto Amengual, ¿verdad? Me hiciste confundir por tu meme que pusiste a circular por la red. Alberto Amengual escribe esta novela, Sinfonía del Sobreviviente, donde se discute todo lo que fue la renovación universitaria, que cambió por completo el modo de enseñar literatura venezolana, sobre todo. Y se pudiese señalar como cierta trilogía, faltaría otra novela más, con La Flor Escrita de Carlos Noguera. Claro, la Flor Escrita, donde se habla también de la renovación. Claro. Y hay otra novela, no la incluí acá porque no me dio tiempo de leerla, una novela que publicó El Nacional, una novela que tiene un dejo de ciencia ficción, donde también, no recuerdo, es un autor poco conocido, no es un autor que haya publicado. Creo que el apellido es Hernández. Perdonen, esta omisión no debería ocurrir, pero bueno, pero lo estoy recordando en este momento. Allí también se habla de la renovación universitaria. Y esto nos lleva al hecho de que probablemente podríamos estar echando las bases para una futura investigación sobre novelas, sobre novelas del campus, como señalaba el profesor Infante. Y también hablando del campus, me acabas de recordar de otros campus, en este caso no académicos o no tan académicos, sino deportivos. Es constante, es fervientemente de aparición constante la UCB, pues. Claro, el campo de béisbol de la ciudad universitaria. El de béisbol de los Leones de Caracas. Y entonces todos esos cuentos, por ejemplo, en Grandes Ligas de Salvador Fleján, hay un pitcher talentosísimo que está jugando para los Leones del Caracas y que pierde su carrera por la frivolidad y el alcohol, y termina pues jugando en una liga japonesa, metiéndose en problemas con los yakuza. Sí. Es un cuento como policíaco, de intriga, de espías. De eso. También tenemos uno de Hensley Ram, aunque ciertamente no es un relato, es una crónica, una semblanza sobre
un pelotero que se llama Huguet Urbina, famoso por caerle a machetazos a un poco de capataces que tenía una hacienda. Y él hace una semblanza muy literaria, por supuesto no echando a un lado los datos y Claro, todo claro. eso, y todo Más eso ficcional. sí, no, se entrega pues por supuesto a los datos periodísticos y todo lo demás, pero es muy íntima porque recuerda a este extraño héroe Huguet Urbina como alguien pues que podría haber sido un dechado de virtudes, y cuando él tenía de alguna manera el narrador de esta crónica cuentos, va a caballo entre las dos, sueños pues de grandeza en el béisbol como cualquier otro niño. Mira. El eterno y fugaz de retorno de Méndez Guedes Claro. es un chico que bueno recuerda desde un bar sus años juveniles en Barquisimeto y el porque está viendo un juego de pelota entre Caracas y La Guaira. Claro, claro. Que estás metido pues en el universitario y también. el cuento de Rodrigo, el último viaje del tiburón Arcaya, También. no recuerdo si Sí, aparece es aquí. Claro, en la UCB. Y en donde la aparezca novela, La Guaira, o los tiburones o los y leones de en la Caracas. novela, pero no me crean este dato del todo porque no la conseguí, no alcancé a leerla. En la última oportunidad del Magallanes de Rafael Zárraga, el yaracuyano, creo recordar que también hay un juego en el Estadio Universitario de Caracas. Creo, pero ténganlo allí como en interrogación. Vamos a buscarlo en Google. Fíjate, Morenza, que bueno, ya son las 3:22, hay todavía mucho material. Fíjense, así Abuelo de Pájaro, hay que recordar la novela Cuando quiero llorar no lloro, del año 70, de Miguel Otero Silva, donde el personaje Victorino Perdomo es un estudiante de la Universidad Central de Venezuela que se enrola en la lucha guerrillera y pues termina incluso, creo que lo hacen preso asaltando un banco, que era una modalidad que se aplicaba en esa época para buscar financiamiento para mantener la lucha guerrillera, cosa que también se refiere en la novela de Rodrigo Blanco de Night, que mencionaste. En esa novela, en la novela de Miguel Otero Silva del año 70, la Universidad Central de Venezuela ocupa puesto importante. Así, a Abuelo de Pájaro, para permitirles a ustedes, si quieren hacer alguna pregunta, recuerdo asimismo Latidos de Caracas, de Gisela Cosat Robero, una profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela. Todos la conocen. Morenza la va a googlear. No, mentira, es una broma. Es una broma. ¿Con K o con C? Gisela Cosat, Latidos de Caracas, una novela donde la universidad y el personaje, por supuesto, tiene un vínculo estrechísimo con la Universidad Central de Venezuela. Hay que mencionar también Nobleza Obliga, la novela del año 2014, Tiempo del Incendio, de José Roberto Duque, que es una novela como un cuento de Slavko Subsi, por cierto, una novela que ocurre en torno de aquellos disturbios constantes que se hacían en la Universidad Central los jueves en la tarde, y aquí la figura que trata de rescatar José Roberto Duque en Tiempos del Incendio del 2014, da la impresión, se parece muchísimo a un jerarca del alto estado hoy día en Venezuela. También hay que mencionar la novela del año 2019, La hija de la española, de Karina Sáenz Borgo, donde la mamá de la protagonista, personaje con el cual arranca la novela, estudió en la Universidad Central, y además la universidad la ayudó, como a muchos personajes de nuestra narrativa venezolana, y diré más, como a muchos individuos y sujetos civiles del país. La mamá logró salir de una extracción social baja gracias a la oportunidad que le brindó la Universidad Central de Venezuela. Había dicho que lo iba a hablar, lo refiero. Bueno, está El Desolvido también, una novela del año 71 de Victoria de Estéfano. Ella también en mucha de su narrativa menciona a la UCB, o los personajes son profesores de la UCB, pero en El Desolvido es mucho más obvio, porque se trata de una obra que refiere, relata, representa el mundo de la guerrilla venezolana. Dejé por allí colgado lo de Ricardo Suárez, ¿te acuerdas? Lo de Juana la Roja y sí. Octavio el Sabrio, que en esa novela, un poco conectando con esta idea de que los ideales de los años 60 se habían perdido, el personaje principal, Octavio, lo llama el Sabrio porque es muy estudioso,
está haciendo una carrera, está estudiando Derecho en la UCB, y su mamá, Juana La Roja, está afiliada a un grupo guerrillero. Y se consiguen en un punto importante, casi que un clímax en la pequeña novela. Digo pequeña porque es una novela breve. Se consiguen, él tenía muchos años que no la veía, a Juana, es decir, Octavio, y es su madre, se consiguen a la salida de un acto en el aula magna. Y allí en ese momento, Octavio comienza a cuestionarse su vida como universitario que está estudiando Derecho y que se va a aburguesar, de algún modo deja entrever la novela, y el cariño, el amor que siente por su madre, que al final termina, perdón, esta es la tarde de los spoilers, termina asesinada por fuerzas del Estado en una escaramuza, creo que fue en Cantaura, en el interior de la República. Entonces, como ven, Morenza, hay mucho material, muchísimo material para tratar de saber cómo es el contenido simbólico, el contenido temático, el espacial, la significación que la Universidad Central tiene en nuestra vida republicana y en la vida de cada uno de nosotros, porque tanto Ángel Gustavo Infante, director del Instituto de Investigación Literaria, como Morenza y yo somos egresados de la universidad. Y me faltó decir, él no lo iba a decir, que también Mario Morenza tiene relatos, al menos dos relatos, en sus 2 libros de cuentos, en Pasillos de mi memoria ajena, y en el otro libro de Equinoccio, que está por allí, que se ganó un premio universitario. Allí también la UCB, por razones obvias, ocupa en la vida de esos personajes sitio importante, y en la vida de mi querido colega. Como el Círculo de Lostra y Ángel Gustavo, claro, y Ángel Gustavo en Claudia hablaba de André Breton, claro, un cuento que ocurre en el aula magna, un cuento excelente del volumen de Infante, me permito la propaganda, el libro Una mujer por siempre, jamás, y otros cuentos. En ese relato Claudia hablaba de André Breton. Efectivamente hay un acto en el aula magna, y allí comienza pues todo lo que se cuenta en el texto. Bueno, no sé, creo que podemos darle paso. Son las 3:27, este evento está planeado hasta las 4 de la tarde. 4 de la tarde. No sé si quieren intervenir, no sé si tú quieres agregar otra cosa. A ver, le damos el paso al director. Ya investigaremos y le daremos Continuaremos y dándole orden a todo este material. Gracias, profesor Infante. Gracias a ustedes por escuchar. Muchas gracias por la mención de aquel cuento. Muy bien. También por acá, recuerdan una novela de nuestro querido amigo, ex alumno de la maestría, Álvaro de Mar, se titula Sin Despedida. Ah, claro, es una novela que le publicó la Sultana del Lago. Perdón, Álvaro, nosotros no podemos vaciar todo el material en 1 hora y media. Ahí, pero claro, la tengo. Yo tengo tus 2 obras hasta ahora publicadas. Muy bien, y si quieren participar, con mucho gusto, hagan sus preguntas, preferiblemente por el chat, para que nuestros investigadores aprovechen esta oportunidad de oro. Que tenemos la lectura fresca. Creo que no hablamos de ¿te acuerdas? Del homenaje a la necrofilia. En el contexto, yo le contaba a Mario que en el contexto de los años 60, el grupo Techo de la Ballena, que también tenía muchos integrantes de la UCB, como todos saben, se hizo el famoso homenaje de la necrofilia, que fue un escándalo, una exposición que se montó por allí, por los lados de la Florida. Y el escándalo se elevó a mayores porque se descubrió que el catálogo había sido impreso en los talleres de la imprenta universitaria de la UCB. Y bueno, ¿cómo era posible que la universidad estuviese auspiciando ese tipo de barbaridades? Por citar cosas que tienen que ver con la literatura o con la vida universitaria, aunque suenen un poco extraliterarias. Sí, bueno, es que la mayoría, pues, los grupos culturales, reverentes o irreverentes, tienen que ver con la universidad. Claro. Para bien o para mal. Ahora bien, en general, ¿cómo ustedes consideran pues ese referente, ese espacio, el espacio como referente, la universidad, el sentido, el significado que ha tenido? Eso que yo decía en la introducción, que
el espacio en la universidad, en realidad en América Latina, por lo menos hasta mediados del siglo XX, ha sido el espacio de la civilización. Claro. Luego puede ser otra cosa. Claro, los tiempos cambian los signos culturales, pero de acuerdo a las épocas y a los distintos textos, se puede establecer un sentido, un significado distinto. O sea, pasar de lo político a otro elemento quizás más íntimo, un espacio privado. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? ¿Quiere contestar tú o contesto yo? No contesta y Bueno, empiezo yo y Morenza retoma. Fíjate, Ángel, efectivamente, la universidad, a la Universidad Central le pasa, aunque no se diga, pero le pasa más incluso porque tiene mayor trayectoria, tiene un contenido simbólico importante en la ciudadanía. Le pasa como aquello que dicen porque Gregory Zambrano, que se ha ocupado de estudiar minuciosamente la obra de Mariano Picón Sala, dice no haber encontrado la frase. A la Universidad Central le pasa como aquello que pasa en Mérida, que Mérida es una universidad con una ciudad por dentro. Dicen que eso lo dijo Picón Sala. Repito que mi colega Gregory Zambrano, él no ha hallado la frase y es un investigador acucioso de la obra de Mariano Picón Sala. El otro investigador acucioso sería Cristian Álvarez. El hecho es que la universidad sí ocupa en varios periodos y hasta hoy día un puesto importante. En algún momento en la etapa de formación de la República, la universidad era el foco donde se discutían las ideas y eso fue así hasta muy entrado, según lo que uno observa en la narrativa, hasta mediados de los años 50. Luego, en el 60, se transforma pragmáticamente en el sitio donde las ideas no solamente se discuten, sino que tratan de materializarse a través de la irrupción guerrillera. Se decía que en la universidad, por eso el gobierno la invade, le meten tropas. Se dice que, parece que era cierto, que ahí guardaban armas, que la universidad era una suerte de bastión armado de la revolución. Bueno, en los años 60 se transformó un poco más en eso. Y hoy día, voy a hablar de dos dimensiones. Esta es la dimensión, digamos, macropolítica. Hoy día la universidad está realmente en una condición muy paupérrima, incluso desde el punto de vista material y yo creo que también simbólico. Hoy día nadie quiere ir a la universidad a trabajar por razones obvias y creo que muy pocos quieren estudiar en la Universidad Central por las razones también asociadas con esto. Entonces hay una dimensión allí y es que desde siempre, desde siempre la universidad ha sido como la aspiración en Venezuela. Ha habido mucha movilidad social. La universidad siempre fue como la aspiración de los estratos menores para lograr alcanzar, para citar un título de Gallegos, una posición en la vida. La universidad íntimamente, en la familia, individualmente, era ese camino que si tú utilizabas bien, podía convertirte en un verdadero ciudadano, en un hombre de bien y hasta materialmente podías tener cosas, podías realizarte. Y por otro lado, desde el punto de vista de lo privado público, la universidad, con la profesionalización de sus sujetos graduados, se convirtió también en un referente hasta yo diría que hasta los primeros años de este siglo XXI, que se ha desdibujado por las razones que todos sabemos y que no vale la pena abundar. Entonces, efectivamente, según la época que tú tomes para leerlo en el reflejo de la narrativa, la universidad siempre ocupa un lugar singular. Todavía hoy, pese a todo, nosotros tenemos un capital simbólico acumulado, para citar a Bourdieu, un capital simbólico acumulado, que en cada sitio donde nos presentamos, ya el hecho de ser meritoria y hasta honrosamente, hablo de mí, profesor de la Universidad Central de Venezuela, me abre las puertas porque se supone que vengo bien formado y que tengo una dimensión universal distinta a otro. No sé si te respondí, no sé si Morenza quiere agregar algo. Sí, bueno, yo pienso que justamente ahora, entre algunos profesores, bueno, los que quedan, por ejemplo, Miguel Hidalgo Prince comenzó a estudiar letras, no está allá. Álvaro Mata, que ha horneado algunas cosas. Sebastiani, que aún permanece. Erika Rosen, que ya no está. Juan Pablo Gómez, que se fue también hace algunos años. Rodrigo Blanco, Roberto Martínez, exacto. Gisela.
Tantos autores, bueno, y los que permanecemos, seguramente estudiantes que están en talleres, que escriben muy bien, seguramente en próximas historias del futuro habrá algo de esto, querámoslo o no, porque seguramente esas temáticas, esos tópicos van a permear hacia las narrativas, ¿no? Incluso de manera inconsciente, por decirlo de alguna manera, porque bueno, esas son más referencias las que hay en los libros que mencionaste que he escrito. Son referencias a la UCB que ocurrieron de una manera que a lo mejor yo no voy a meter aquí a la UCB, a juro. No te formaron, fueron parte de tu formación. Entonces, están allí, que aparecen de manera natural, y supongo que a otros autores les ocurrirá lo mismo, pues está allí como si fuera una forma de la fe. A lo mejor no somos creyentes y nada de eso, pero quizás nuestra manera de llenar ese espacio de fervor y de sacralización está en el alma mater, y aparece allí pues la UCB, o rastros de la UCB, o evocaciones a la UCB, de manera, no porque a juro voy a meter a la UCB, sino porque está allí como una segunda piel. Sí, de manera natural, sin ser esto tan metódico y premeditado. Sí, por ejemplo, cuando el profe nos propuso hacer esta ponencia, todos los textos surgieron de manera natural, como chispazos de memoria, porque son textos que sabemos que está allí la UCB. Es como si tú fueses fanático de los Leones del Caracas. Te dice, mira, ¿dónde aparecen los Leones del Caracas? Bueno, los Leones del Caracas aparecen en la película La Raya de Cal, aunque es de La Guaira, Osvaldo Villén. Aparece en Papita Manito Stone, y aparece en tal y tal cuento. Claro. Por ejemplo, hay mucha narrativa de Vivo, ya hablábamos de eso. También la UCB se forma allí, e inclusive se ve gente que dice que es más ucebista que venezolano. Sí. Ya es una cosa así que cae en el fanatismo. Raya en lo perturbado. Quizás y lo que se está haciendo ahorita, pues, o lo que está pasando ahorita, y los autores y los escritores que permanecen, o que estamos, qué sé yo, tomando nota para algunos cuentos del futuro, tenemos temas para escribir hasta la celebración de los 600 años del UCB, como mínimo. Claro. Y una cosa... Incluso los UCBistas que están afuera. Claro, me acaba de recordar algo. Mira, cuando empezamos a hacer esta investigación, claro, que Morenza, nosotros nos repartíamos los autores, pero no se imaginan la cantidad... Tú te quedaste con Gisela. No se imaginan la cantidad de narradores que no nombran la UCB, pero que nombran, por ejemplo, La Tierra de Nadie. Si tú no eres un autor venezolano o un lector venezolano, a lo mejor te puedes perder, a lo mejor requeriría una nota a pie de página. La Tierra de Nadie, la Hacienda Ibarra, el barrio Matemático, que es un barrio que queda, una zona que queda en la Facultad de Ciencias de la UCB, Sierra Maestra. Lo que te comentaba en estos días, bueno, voy a revisar el libro Granizo de Dayana Fraile, y nunca nombra Universidad Central de Venezuela, ni UCB, ni UCBista, sino que son estudiantes que viven en pensiones, en residencias estudiantiles cercanas, por los Chaguaramos, claro, y que caminan unas cuadras para ir a la universidad. O lo otro, ¿De qué universidad se habla? O lo otro, que llega un personaje y dice, voy saliendo, conocí a Morenza al salir de la clase de López Pedraza. Ok, ya. Entonces tú dices, bueno, López Pedraza, ¿qué clase? Un ícono por supuesto, de nuestra Universidad Central y de la Escuela de Letras. Entonces, esos elementos, ¿de qué te hablan? Te hablan de la incorporación, pero desde hace muchísimo tiempo de la universidad, como parte de la propia idiosincrasia del venezolano. Incluso es tanta la cantidad de textos que pudiéramos nosotros proponer, no solamente un multiverso narrativo UCBista, sino también como un subgénero narrativo o literario, porque hay poemas también, Roja Guardia, de Jani Oso, Alejandro Oliveros, donde aparece... Y en el multiverso y en el metaverso, es verdad. Asistente. Ajá, nuestra querida compañera, la profesora Marina Bobada, pregunta que aparte de la vinculación con la política, lo educativo, los amores, ¿hay alguna representación que los haya sorprendido por inesperada?
Bueno, a ti, yo sí tengo alguna referencia. A mí, Pero bueno, claro, por ejemplo, Morenza mencionó José Tomás Angola. Hay cuentos donde la universidad está referida, pero no hay ningún tipo de vinculación política, sino que es más bien poético. En esos cuentos de José Tomás Angola. Pero también hay la universidad. Lo que ocurre es que esta universidad no es propiamente la central, pero es la universidad. De eso conversamos Morenza y yo mucho. El caso, por ejemplo, de Hernando Tralc, el colombiano que vivió muchos años en Mérida y que terminó siendo pues, un profesor de la ULA. Él allí utiliza elementos universitarios, pero de la ULA, claro, no es la UCB, pero no hay nada vinculado con lo político. Es decir, que en efecto hay una narrativa también venezolana donde la UCB aparece como el trasunto o el escenario donde se producen otras realizaciones temáticas, efectivamente. Lo que pasa es que insisto, nosotros hicimos esta presentación, este avance de lo que llevamos sobre la base de lo más notorio, ¿no? Pero sí hay. No sé, porque esta novela está ubicada atemporalmente, pero probablemente la novela Todas las lunas de Gisela Cossack refiera, que no tiene nada que ver con lo político, esta novela haga referencia a la UCB, pero de manera solapada, de manera perdón, subrepticia, porque la novela no tiene un anclaje preciso atemporal, pero esa podría ser otro ejemplo, ¿no?, de esto. Bueno, muy bien. También otra de nuestras compañeras, esta vez de la Católica, aunque sé que también está acá en la UCB, la profesora que está Stephanie, pregunta cuál es la primera narración que menciona a la UCB. ¿Alguna cuando aún era la Universidad de Caracas? Claro, Ketty, sí. No sabemos cuál es la primera. Mira, lo que ocurre. Ya la encontré. Quizás Bolívar. No. Hay que definir primero. Si partimos de la base de 1830 en adelante, podríamos rastrearlo. Pero lo que ocurre es que en Venezuela ya en el 30 había imprenta. Pero antes de la formación de la República de Venezuela, por supuesto, en la colonia hubo cronistas que mencionaban la universidad, pero no son propiamente narrativos, aun cuando José Balsa, por ejemplo, tiene la tesis de que el padre Navarrete en sus crónicas ya tenía, digamos, un proto relato o un tipo de proto narración que podríamos tomar como un antecedente de lo que luego sería la narrativa venezolana, y más aún lo que sería luego la venezolanidad, que uno puede decir, bueno, esto es un exabrupto, pero es que sí, efectivamente, el padre Navarrete se identificaba con la tierra sobre la cual escribía. Y puede ser que allí haya, no estoy especulando en este momento, puede ser que allí haya alguna referencia. En Oviedo Ibaño hay referencia a la Universidad de Caracas, y en algunos otros cronistas puede que aparezca, pero cronistas ya digamos, ya más adelantados en el tiempo. No sabremos, hasta este momento, no sabemos cuál es el primer texto donde se refiere la Pontificia Universidad de Caracas a partir de 1721. No lo sabemos todavía, probablemente lo descubramos en el transcurso de la investigación, pero es que el material es tan abundante que es una pregunta que acaso siempre responderemos tentativamente al modo de hasta donde sabemos es este. Por ahora los costumbristas que ya están dentro del periodo republicano, los costumbristas hablan de la universidad, y yo mencioné, por ejemplo, un texto de los años 90, de 1893, de Nicanor Bolet Peraza. Claro, le está escribiendo en 1893, pero se está refiriendo a la Universidad de la Colonia. Pero es una pregunta que quizá nunca se responda del todo certeramente. Bueno, muy bien. Y María Teresa Madrid quiere saber si toda esta información que se ha manejado hoy
aparecerá en el libro prometido. Claro, va a Puede aparecer. ser. Yo le prometí a Morenza, porque nos entusiasmamos tanto que después nos encargamos de ver dónde lo editamos, pero es que esto va para un libro. Nosotros originalmente, como una actividad asignada por el comité académico en nombre del profesor Infante, nosotros nos embarcamos en esta investigación para presentar un artículo crítico, pero nos dimos cuenta de que el artículo crítico va a quedar mucho, porque esto da para un libro, cuidado si de 100 páginas, porque no solamente, fíjense, lo he discutido con Morenza, no solamente dar el inventario y la lista de los autores que utilizan la universidad de cualquier modo, no, sino explicar la significación que la universidad tiene en esos textos. Ya vimos que en una parte la universidad aparece como la generadora de ideas o el sitio donde se pueden generar transformaciones. En otros aparece solamente como toponimia, como una referencia donde ocurren los acontecimientos. Eso hay que definirlo, hay que definir esos criterios, hay que perfilar. Por ejemplo, Morenza tiene, y él lo puede explicar, tiene la idea de que podemos hasta hacer una antología de cuentos de parejas que ocurren en la UCB, ¿cierto? Sí, ideológicos de pareja, o sea, político-ideológicos de pareja, subversivos. O sea, hay tal material que Literatura sobre literatura. Claro, metaliteratura sobre la UCB que no lo dijimos, pero hay lo que hemos observado, hay dos momentos importantes de mayor énfasis de la UCB en la narrativa, es decir, que aparezca la UCB en los años 60, eso lo mencionamos, y en lo que llevamos del siglo XXI, por razones. En los dos casos, por razones contextuales. Aquí, claro, razones político-sociológicas. En el siglo XXI, hoy día, en Venezuela, muchos narradores utilizan la universidad como un campo donde se realizan las anécdotas, porque la universidad ha asumido en esos relatos una posición realmente clara respecto a lo que estamos viviendo desde hace más o menos 20 años. Entonces, esos dos momentos son interesantes, eso habría que explicarlo. ¿Por qué ocurre? ¿Y por qué, como decía Morenza, porque muchos relatos de este periodo son metaliterarios? ¿Por qué hay tal preocupación? No es que antes no la había habido. ¿Por qué hay ahora tal preocupación por reflexionar sobre la manera como estoy escribiendo el cuento o la novela? Eso es típico de este momento. Eso se ha dado en otras alcabalas cronológicas de nuestro proceso narrativo, pero ahorita es importante, creo yo, y lo decía en un curso, Morenza me lo recordaba, creo yo que eso está asociado con el hecho de que los narradores venezolanos actuales, los que surgieron, empezaron a publicar en este siglo, independientemente de sus edades biológicas, están formados mayormente en literatura, son licenciados en letras, con posgrados, con doctorados, y además tienen la dimensión creativa. Eso marca sin duda un modo de producción. Morenza sería un caso entre ellos. Bueno, esos son los que demuestran, como yo decía al principio, que lo cortés académico no quita lo valiente literario. Sí, se ha demostrado prácticamente. Claro. Mira, Sandoval, ¿tú te acuerdas, chico, de las intervenciones en clase de aquel muchacho llamado Omar Osorio Amoret? Claro, ¿cómo no? Bueno, nuestro querido exalumno Omar, que aquí les pregunta, mejor dicho, sobre la narrativa de este siglo, de lo que va del siglo XXI, ¿qué cambios llaman la atención en la representación de la UCB en esa producción de estos 20 años? ¿Respondo yo o respondes tú? No. Morenza me da la palabra. Miren, bueno, Omar, querido, ¿cómo estás, colega? Antes era un alumno, hoy día es un colega prestigioso, está en los Estados Unidos, por cierto, haciendo un doctorado. Fíjate, Omar, yo lo que observo en la narrativa venezolana actual, la del siglo XXI, insisto, esto es que se ha enfatizado, no es que antes no haya habido este tipo de manifestaciones que voy a señalar, pero hoy día se han enfatizado. Primero, bueno, una de las cosas es que efectivamente la Universidad Central, los estudios universitarios aparecen con mucha fuerza en los personajes representados. Lo otro es que hay una mayor preparación respecto de los escritores, que
probablemente tenga que ver con su formación universitaria, pero hay una mayor conciencia. En el siglo XIX, principios del XX, en el entresiglo modernista también la hubo. Eso se ha estudiado mucho, pero en el siglo XXI, todos los narradores venezolanos que despuntan, que comienzan a publicar a partir de 2001, repito, independientemente de su edad biológica, e incluso algunos con obra en otras áreas de la literatura, como la crítica literaria, el ensayo y la poesía, tienen una alta conciencia del oficio, y más aún, no todos, pero sí una buena parte, tienen claro que el escritor, para producir una obra sólida, tiene que tener una poética. Y con poética me estoy refiriendo básicamente a que tiene que tener una direccionalidad respecto de lo que está haciendo. Hasta el 90, por ejemplo, los narradores del 90 no tenían mucha direccionalidad. Las poéticas eran bastante difusas. El caso más emblemático sería en este sentido Israel Centeno, que comenzó escribiendo narrativa realista, muy buena, Cayetania, El rabo del diablo y otros relatos, y luego salta de una narrativa muy realista, va desplazándose a un tipo de narrativa que primero se apropia de elementos góticos y fantásticos hasta ya desarrollar plenamente una narrativa que roza a veces lo absurdo, como ocurre por ejemplo en Jinete a pie, una novela que ocurre en el contexto de la Revolución Bolivariana, y como ocurre en otras obras de él recogidas en el librito ampliado Criaturas de la Noche y otros relatos. Es decir, no había mucha direccionalidad. Hoy día sí, hoy día tú lees la narrativa de Gabriel Pallares y tú sabes qué es lo que anda buscando Pallares como lector. Claro, cuando lees la obra completa. El primer libro de Pallares, por supuesto, que tiene las deficiencias, todo hay que decirlo, de un autor que está saliendo al ruedo literario, pero luego, a partir de Hotel y luego en Los Irreparables, tú notas allí que hay una búsqueda bien delimitada respecto a lo que anda buscando. Tú lees la narrativa de un ex profesor de la UCB que tiene ahorita mucha buena prensa, Rodrigo Blanco. Desde el primer libro de Rodrigo, Una larga fila de hombres, tú te das cuenta, hasta la aparición de The Night, porque Los terneros vino luego, tú te das cuenta de que él lo que estaba era buscando el modo para poder componer esa novela, esa primera novela, donde dejó todo, porque tiene una poética vinculada con lo metaliterario, una poética que no descuida la cultura institucional literaria, al mismo tiempo con señalamientos, porque eso es parte de su poética, con señalamientos que tienen que ver con el estado sociopolítico del país. Entonces, claro que hay una diferencia. Aquí, lamentablemente o afortunadamente, o se demuestra una vez más que la narrativa, en tanto hecho social, porque el lenguaje es un hecho social, depende mucho del contexto. Y citando a un viejo marxista, aunque yo no lo soy, tenía razón Lukács cuando decía que la forma literaria y los contenidos dependen con mucho de el contexto. Fíjense que yo decía hace un rato que hay muchos cuentos donde se habla de la tierra de nadie sin dar más referencia, o de la hacienda Ibarra. Bueno, eso es parte del contexto. Si un lector no entiende a qué se refiere, no va a comprender sencillamente de qué se le está hablando o qué es lo que se le está contando. Entonces, resumiendo, mayor conciencia del oficio, mayor preparación de los autores y unas poéticas claras, en el caso de Enza García, en el caso de Roberto Martínez Parrish, en el caso de Carolina Lozada, en el caso de Rodrigo Blanco Calderón, y en el caso, por supuesto, de autores que ya tenían una obra narrativa anterior. Sonia Chocrón, por ejemplo, una obra poética, pero que ya en los años que van del siglo XXI andan haciendo narrativa en el buen sentido. Muy bien. Sé que mencionaron ustedes recuerdo perfectamente por la confusión entre Mario y Alberto, a mí igual. Claro. Mario, que es el poeta, hermano de Alberto. Pero Mario ahora también escribe narrativa. Ah, bueno, sí. Y ambos estudiaron en la escuela de letras. ¿Sí? Uno primero y otro después. Porque Alberto es más viejo. Y Sí. Alberto fue el que hizo Sinfonía del Sobreviviente, Sí. que tiene que ver con la renovación. Publicada en el 71. Ok, lo comento porque nuestro amigo Julio Bolívar, ¿qué tal Julio? Nos saluda a los tres. Muy bien, Julio.
Pregunta que si el periodo llamado de la renovación o semestre negro, que fue tan agitado, produjo alguna literatura crónica, poesía en particular. La renovación. Sí, Mira, bueno, comentamos la novela de Amengual. La flor escrita de Carlos Noguera. La flor escrita de Carlos Noguera. En la novela esta del tal Hernández, que no recuerdo. Tal Hernández, busquemos por aquí. Todo hay que decirlo, en una novela de... pero está inédita, entonces mejor no la menciono. No, mejor Amengual, Noguera, hablan de la renovación. Pero en la poesía, no recuerdo en poesía si se trata de la renovación. Bueno, está el libro, querido Julio, está el libro, por aquí lo tengo, por ahí lo tenía Mario, ¿te acuerdas? Está el libro de Hernández Montoya. Tenemos el libro de Hernández Montoya, que se llama Sobre la enseñanza de la literatura. Aquí está. En este libro te puede dar luces. Este libro es el primer libro de investigación que se publica sobre la renovación universitaria. Es el libro de Roberto Hernández Montoya, La enseñanza de la literatura y otras historias. Aquí hay incluso documentos de la época del manifiesto de los estudiantes de letras que recogen lo que ocurrió en ese sentido, pero no es un libro de narrativa y no es un libro de poesía, pero sí hay, fíjate, por lo menos la que te hemos mencionado. Es un caso curioso porque efectivamente esa renovación luego creó, ya esto es una posición crítica mía, de Sandoval, no es de Morenza, creó una suerte de distorsión en el estudio de la literatura venezolana en nuestra querida Escuela de Letras, porque de ahí en adelante la literatura venezolana no salió completamente, sino que se creó por esto hubo una polémica, por cierto, hace unos años en un panel donde estaba Vicente Lecuna, Carlos Noguera, Gisela Cossack y yo, por esto que voy a decir, porque se creó la materia palabra escrita en Venezuela, y eso hizo creer a muchos que estudiaban letras en Venezuela que en Venezuela no había literatura sino palabra escrita. Es decir, yo cursé, de hecho, palabra escrita en Venezuela 2003, 2004, 2005 por ahí, y empecé a estudiar pues sistemáticamente literatura venezolana, o más específicamente narrativa venezolana, en la maestría, pues porque conocía pues muy pocos autores en realidad, salvo los canónicos, claro, y de los contemporáneos Oscar Marcano, Alberto Barratisca, en ese momento pues que tenían cierta buena manera, prensa. Sí, revuelo, empezaron a aparecer los blogs por ahí en el 2010, entonces uno conocía a Feodosia Santadella, a Roberto Echeto, y poco sabía pues en la narrativa, no solamente actual, sino también histórica. Del pasado. Sí. Pues claro, porque palabra escrita en Venezuela, yo también fui alumno, y yo creo que Ángel Gustavo también, fuimos alumnos de esa materia, porque la materia era obligatoria, pero era monográfica, lo que el profesor quisiese dar. Si el profesor le provocaba, vamos a estudiar las veces que aparece la tierra de nadie en la poesía, bueno, ya eso era todo lo que aprendía de literatura venezolana. Universidad de Caracas. ¿Qué es eso? Entonces no había otro camino. Sonaba como que a eso que se escribe aquí. Claro, y entonces era una contradicción, porque era una escuela de letras en Venezuela donde no se enseñaba el material literario venezolano. Miren, una de las cosas que habría que agradecer, bueno, ese pensum se cambió, se modificó en la administración, todo hay que decirlo, de la profesora María del Pilar Puch, luego de una discusión de años, pero la verdad, la situación política de Venezuela en la cual nosotros entramos a partir de 1999 fue la que obligó a muchos colegas a volver a estudiar o a estudiar por primera vez la literatura venezolana, porque yo recuerdo, y esto no es una queja, o sí es una queja, que en los años 90, cuando uno decía, ¿y tú te especializas en qué? Yo decía, bueno, narrativa venezolana, literatura venezolana, los colegas te miraban así como claro, este tiene ese pelito así como indiecito, este está fuera de lote,